Y si por favor pueden abrir sus cámaras para poder tomar una captura de pantalla, por favor. ¿Y cómo están sintiendo su semestre, oigan? Voy a tomar ya la captura de pantalla, ¿eh? Listo. Muy bien, ¿cómo están sintiendo este semestre? Joven Juan Carlos, Que, dígame vi- usted. ¿Cómo? Dígame, José Antonio. que el semestre viene con todo. ¿Ah, sí? Y más porque es en línea, profe, que a veces hay problemas Ajá. técnicos y Sí. pues algunos maestros no comprenden. No me digan. No, pues si no es culpa de ustedes, ¿no? O sea, Pues eso decimos, pero pues ya ve, se enojan y dejan tareas a lo loco. te digo que me estoy viendo bien barco. Estoy siendo demasiado barco. Tendremos que corregir eso para las siguientes semanas, oigan. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es un repasito para saber exactamente qué es lo que vamos ¿cómo se llama? A evaluar, ¿me explico? Déjenme por favor nada más comenzar a buscar con ustedes cuáles fueron las clases que vimos. Nada más un repaso así rápido. Yo no creo que se deban de preocupar mucho en mi materia, dado que la mayor parte de lo que vamos a hacer va a tener que ver con estar pensando y estar llevando un trabajo, ¿me explico? Ahorita les explico, déjenme checar nada más las clases. ¿Dónde están? Aquí están ustedes. Clases. Ujú. Muy bien, les explico un poco, ¿no? En realidad esta materia se debe de aprender haciendo, ¿me explico? O sea, es muy difícil que yo les diga, miren, el título tiene que ser así, el objetivo va a ser esto, o sea, sí les doy las generalidades, por ejemplo, que el título debe de ser lo suficientemente claro, conciso y que permita al lector, ¿no? En cualquier momento, al que lea su título, saber exactamente qué es lo que ustedes van a hacer. Generalmente no se aconsejan los títulos ni muy cortos ni muy largos, ¿no? O sea, por ejemplo, el chiste es que ustedes pueden entender esa parte, ¿no? Y decirme, pues sí, 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 ya entendí que tiene que ser corto. Bueno, que no tiene que ser tan corto, pero tampoco tan largo, tiene que ser conciso, tiene que ser técnico, que tiene que tener palabras adecuadas. Y todo lo entienden muy bien, ¿no? Y si yo se los pregunto en el examen, pues ustedes van a decir, sí, sí, sí. Ese es el tipo de o el título debe de ser de esta manera. Yo les digo, el objetivo tiene que tener un verbo en infinitivo. El verbo es bien importante porque este, em, nos indica plenamente el nivel que vamos a alcanzar o sea, el verbo, no me hagan mucho caso ahorita, no se los voy a preguntar esto, ¿me explico? Nada más les estoy poniendo un ejemplo. Pero el verbo tiene cierta jerarquía. Dependiendo ese verbo que ustedes usen en el objetivo, es cómo vamos a saber hasta dónde quieren llegar ustedes, ¿me explico? Y ustedes pueden llegar al examen y decirme exactamente lo mismo que yo acabo de decirles, ¿no? Y lo repiten y lo ponen ahí en el examen y yo digo, mira, sí aprendieron. Y en realidad cuando les pida que en su proyecto pongan un objetivo, muchos empiezan a poner metas, por ejemplo, ¿no? Y luego uno dice, bueno, pero ¿por qué me ponen una meta si ya tienen claro, en el examen todos me pusieron lo que era un objetivo y a la hora de la hora me están poniendo una meta, ¿no? Y ahí es cuando uno se da cuenta que puedes entender el concepto, pero que al momento que lo aplicas, ya no. Al momento que tú estás aplicando el concepto, ya te fuiste o separaste la parte teórica con la parte práctica. Y yo creo que eso les pasa a ustedes constantemente, ¿no? ¿Me explico? Que están en clase, pues obviamente uno pues tiene lleva la teoría, lleva uno lo que se supone debe de ser y cuando uno sale a campo, ¿no? Y cuando uno hace las cosas en campo, pues resulta que se vuelve bien complejo, ¿no?
que ya no es como uno pensaba. Les voy a poner un ejemplo. Hace ya algunos años llegó una chica que quería hacer maestría en el laboratorio ahí conmigo y diseñamos un experimento. Le dijimos, bueno, ella quería hacer cosas de conducta, hicimos un experimento donde un modelo animal iba a poder identificar entre dos individuos, así a grandes rasgos. Hay animales que pueden detectar, por ejemplo, si el animal está enfermo o no, si está parasitado o no, etcétera. Y a grandes rasgos le dije, mira, no, perdón, el de ella era competencia. Sabíamos que había cierta jerarquía y cómo íbamos a medir la jerarquía. Tomamos un nivel, digo, un modelo animal, lo llevamos al laboratorio y pusimos un animal que era jerárquico, o sea, que en la escala jerárquica era mayor, con un animal que tenía una jerarquía menor. ¿Me explico? Y dijimos, los vamos a dejar, fíjense bien cómo decimos los fisiólogos, ¿eh? Los fisiólogos decimos, hay que motivar al animal para que haga la conducta, ¿no? Y entonces, la forma de motivarlo, por ejemplo, es que si vas a medir esas cosas de competencia o de jerarquía, pues es que pongas un estímulo que ellos quieran. Por ejemplo, nosotros poníamos una larva porque este modelo come insectos. ¿Y cómo podríamos hacer para que se pelearan por la larva? Pues los dejábamos sin comer, ¿me explico? En el caso de los mamíferos, pues dejamos 1 o 2 días sin comer a los conejos y cuando los ponemos a pelear en la jerarquía por un bote de comida, con eso es suficiente para que se peleen. Nosotros dejamos este modelito, que será un modelito ectotermo, y cuando los pusimos a competir, no competían. Los dejamos una semana sin comer, jóvenes, una semana, y nunca compitieron en el laboratorio. Es decir, uno puede diseñar muy bonito su protocolo y dices, ya entendí la idea, estos animales tienen que competir en laboratorio, y cuando llevas a los animales al laboratorio no hacen nada. Nada de lo que uno esperaba que tenían que hacer, lo hacen. Entonces, esa es la parte entre la cosa teórica y la parte práctica. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ustedes? Bien, desde que estuvimos revisando los conceptos, ¿se acuerdan? Más o menos lo que vimos en esta semana, de que es a ver, déjenme ver. El ejemplo que yo les di, o la parte como se los voy a preguntar, supongo, va a ser si más o menos identifican qué tipo de investigación, los conceptos que estuvimos revisando, lo que es una investigación, a lo mejor les pongo ejemplos, ¿no? Y les voy a poner, a ver, este tipo de investigaciones así, así, asado, utilizan esto y esto. Ustedes me tendrán que identificar si es un mixto, si es cualitativo o es cuantitativo. Cuando menos estas tres diferencias entre lo que estuvimos revisando. ¿Me explico? A lo mejor les pregunto que ustedes puedan hacer algún tipo de título, algún tipo de... Y no sería muy complicado, ¿me explico? Realmente las preguntas y el examen. Lo que va a venir después es que seguramente si ustedes trabajan y van trabajando al nivel o como yo espero que trabajen, empezar a diseñar un experimento, empezar a diseñar un trabajo, con eso va a ser suficiente, ¿me explico? Quizás ni siquiera tengamos que hacer examen, sino que vayamos haciendo una este, evaluación continua. O sea, una evaluación en el sentido de, a ver, diseñense o vayan pensando en un tema, de ese tema lo vamos puliendo y a lo mejor les dejo el objetivo, ¿no? Les digo, a ver, ustedes ahora tienen que diseñarme el objetivo después de darles las clases de lo que es un objetivo. Y yo les pongo una calificación sobre ese tema o sobre lo del objetivo. Pulimos el objetivo, nos vamos sobre el esqueleto del trabajo y así nos vamos a ir trabajando, ¿me explico? Yo creo que esa sería la mejor forma de trabajarlo. No sé si tengan dudas con respecto a esto que les estoy platicando. La idea del día de hoy sería hacer una sesión sobre preguntas y respuestas, sobre dudas que tengan de lo que estuvimos revisando, para que queden ustedes más tranquilos acerca del examen, ¿me explico? ¿No? Además, ojo, yo no, yo sé que es métodos de la investigación y que, por ejemplo, cuando uno da métodos de la investigación, sobre todo yo, por ejemplo, que vengo del área de investigación, ¿no? Y lo que más amo es hacer investigación o lo que más adoro es estar metido en estas cosas de investigación. Y muchas veces los profesores decimos, no, estoy dando métodos de investigación y todos mis alumnos van a ser investigadores. Pues no, o sea, yo entiendo que a lo mejor a algunos no les llama la atención y dicen, pues a mí qué, ¿no? Yo me voy a dedicar a la clínica, ¿no? Voy a estar dedicándome a la clínica y se acabó. Y pues eso de la investigación y me llama la atención. Y pues es correcto, es cierto. ¿Me explico? No, uno no puede salir y pensar que los alumnos van a ser
de la materia que uno está dando. Yo, por ejemplo, doy clases de fisiología, doy clases de farmacología, doy clases de patología. Y nunca llego pensando que mi alumno va a ser patólogo, ¿no? O que el alumno va a ser fisiólogo. O sea, sí necesito que entiendan la parte básica de la fisiología o que entiendan la parte de la farmacología. Y si no entienden fisiología, difícilmente van a entender farmacología. Es más, si no entienden los principios básicos de fisiología, difícilmente van a entender la patología. Entonces, la fisiología es la base, pero también entiendo que ustedes no van a ser fisiólogos, ¿sí? ¿Sí van siguiéndome? Yo creo que en este momento podríamos, por favor, comenzar con alguna serie de preguntas y respuestas acerca de las dudas e inquietudes que ustedes tengan sobre el examen o sobre los temas que vamos a revisar en el examen, ¿me explico? Los escucho, jóvenes. ¿Nadie? O sea, ¿ya están todos convencidos de lo que voy a preguntar y demás? Sería, no había entendido bien, profe, sería como con ejemplos, había dicho, o con, no entendí esa parte. Les puedo poner ejemplos, sí, todavía no tengo diseñado el examen, no sé bien cómo se los voy a preguntar, pero podría ser así, es decir, colocarles un texto de un experimento que sea real, pues que esté en la literatura y que ustedes pudieran dilucidar qué tipo de experimento es basándose en lo que ya saben, ¿me explico? En si es un trabajo cualitativo, si es un trabajo cuantitativo, si es de índole mixto. A lo mejor les pongo alguna cuestión, ustedes tienen que resolver esto, cómo lo resolverían desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista cuantitativo, o un experimento mixto, y que ustedes vayan pensando, ¿me explico? El examen en realidad va a ser muy poco de conceptos, o sea que yo les pregunte, ¿qué es un diseño de experimental cualitativo? ¿Qué es cuantitativo? ¿Qué es, no? Sino más bien que ustedes tengan claro, si ustedes lo tienen claro, cualquier ejemplo que yo les ponga, van a poder sin ningún problema de inmediato dilucidar, ¿me explico? ¿Qué es lo que yo les estoy preguntando? ¿Sí? ¿Sí les queda claro? ¿O no? Sí, entonces va a ser así como identificar, por ejemplo, nos va a poner así el ejemplo y ver si es cualitativo, Exactamente. cuantitativo y Sí, así. sí. Sí, sí, yo con eso, si ustedes comienzan con esta parte, acuérdense que primero comenzamos con ejemplos más biológicos, ¿no? Que sería como la base de todo. Y de ahí avanzamos a biomédicos. Ya no alcanzamos a clínicos porque nos alcanzó el examen. Sin embargo, con esta parte pudimos llegar a las conclusiones de los experimentos. Una vez que, bueno, la semana siguiente vamos a empezar ya a revisar otros conceptos para después entrar a los experimentos clínicos y que vayamos pensando, cada uno de ustedes tiene que ir pensando en un posible tema. Miren, puede ser un problema, un tema o una pregunta. Cualquiera de las tres cosas, pueden ser, ¿me explico? Que las plasmen y que me digan, yo estoy bien interesado en esto. Fíjense que en un principio, lo quería hacer como de manera individualizada, ¿no? Es decir, que ustedes me lo mandaran a mí por correo y por correo estuviéramos trabajando y que en clase solamente viéramos la parte conceptual y que esta parte del razonamiento se fuera viendo individualizado, pero tengo muy buena experiencia ahorita con los chicos de seminario de tesis. Me parece que están haciendo un muy buen ejercicio ayudándose entre todos. No sé ustedes cómo sean, pero me parece que si son como los de seminario de tesis, en realidad todos están ayudando a todos y eso es una grata sorpresa para mí. Yo no hasta la fecha había tenido un grupo así. Supongo, porque tengo la impresión de que la forma en como ustedes ven la cuestión entre, ¿cómo les explico? Que el unismo, ¿cómo les explico? Es que no quiero ser como tan tajante, pero creo que son personas con mucho más valores de lo que yo había tenido. No quiero sonar como grosero con otros alumnos, porque además es la primera vez que doy clase en el unismo, pero créanmelo, ¿eh? Al menos lo que yo he visto con los chicos de seminario ha sido una comunión muy, muy bien, donde
ellos están manejando sus títulos y de pronto nos ponemos a discutir el título o ahora estamos discutiendo, por ejemplo, los objetivos. ¿Qué es lo que va a hacer con ustedes? Ustedes van a llevar la gran ventaja de que ya desde ahorita lo están haciendo. Ellos el problema fue que no tenían como muy claro todavía todo el asunto, no sé por qué, y apenas lo estamos definiendo con ellos. La idea es que cuando ustedes ya lleguen a seminario 1, ¿no? Y todo sale bien, pues más bien en seminario 1 ustedes van a plasmar un protocolo que ya lo van a tener prácticamente hecho, porque una cosa es un tema de investigación y otra cosa es una tesis, aunque no debería de ser tan diferente, ¿no? Entonces ustedes ya van a llegar muy, muy, muy claros con eso. Y así la forma como lo vamos a hacer, ¿me explico? O sea, cada uno de ustedes va a plantear cuando menos, si ya lo tienen muy claro, pues una sola pregunta. Si no, yo les la aconsejaría que pusieran cuando menos unas 3 preguntas, 3 temas posibles, y que basándose en esos 3 temas pudiéramos sacar de ahí un título. Porque es bien diferente. O sea, una cosa es una pregunta, por ejemplo, que ustedes digan, pues yo tengo esta pregunta y quiero contestarla. Otra cosa es que ustedes digan, a mí me interesa este tema, ¿no? Porque una cosa es un tema y otra cosa es un título. El tema es mucho más grande, ¿no? O sea, el tema que ustedes quieran. Yo siempre les pongo como ejemplo como si fuera una barda de tabiques, ¿no? En esa barda de tabiques, el tema es toda la barda y lo que ustedes van a hacer es un solo tabique. Lo que tienen que ubicar es dónde va ese tabique con respecto al resto del conocimiento de ese tema, ¿no? Y entonces muchas veces creemos que el tema es el título, cuando en realidad a veces no. Acuérdense que ustedes tienen que saber qué es lo que quieren hacer, ¿no? El cómo lo van a hacer, por ejemplo, qué es y el por qué lo van a hacer, por ejemplo, ¿no? Que sería la cuestión de la justificación. Ustedes tienen que tener clara la investigación. Primero, qué, cómo, por qué, dónde, ¿no? Por ejemplo, las preguntas como más básicas. El cómo generalmente es el método, ¿no? El qué quieren hacer viene en el objetivo, aunque el título nos da un, una, como nos orienta, ¿me explico? Hacia dónde quieren llegar. Pero realmente el objetivo. Si ustedes tienen muy claro su objetivo, nada los va a separar de ahí. Por eso la idea de hacer un protocolo que ustedes tengan claro. Aquí vamos a diseñar un protocolo de investigación. Ustedes tienen que aprender a reconocer qué tipo de investigación van a llevar a cabo, que no creo que sea tan complicado. Pero así, esa sería la forma, ¿me explico? Bien, más preguntas, jóvenes. Maestro, Dígame. entonces el examen abarcará los temas que estuvimos Ujú. viendo hace 2 días, Sí, lo de investigaciones cualitativas, sí, cuantitativas y esas. sí. Investigaciones biológicas, biomédicas, investigación cualitativa, cuantitativa, todo eso que estuvimos revisando, ¿me explico? O sea, por ejemplo, yo te podría colocar, no sé, se me viene a la mente, eh, es que ya me estaría ventilando, pero les podría colocar a lo mejor algún tipo de problema donde lo que ustedes tendrían que recurrir sería un modelo animal y no pueden hacerlo de manera clínica en un humano, ¿me explico? Entonces, ver como el razonamiento, ¿me explico? Es decir, a ver, el siguiente, tú tienes que responder la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo responderías a esa pregunta? Entonces tú te pones creativo con lo que ya sabes y ahí evaluamos más o menos qué es lo que están ustedes proponiendo, ¿me explico? Para poder hacer las evaluaciones, ¿no? Eh, Ayer, por ejemplo, teníamos ahí un ejercicio que está bonito donde hay un chico que quiere evaluar los síntomas respiratorios causados por la exposición al humo de los electrocauterios, ¿no? Que parece que hay evidencia de que ese humo afecta a las personas, pues se desprenden un montón de sustancias, pues te estás quemando material vivo, materia orgánica. El gran problema es que mucho de lo que nosotros comemos tiene toxinas, ¿no? O sea, muchas de las cuestiones. De hecho, tengo un amigo que trabaja con calidad de la carne, que es toda una ciencia, ¿eh? Esto de la calidad de la carne es una ciencia tremenda. Y él trabaja mucho con esa calidad de la carne y sobre todo para cuestiones de importación, de exportación, perdón. Bueno, también para importación, pero sobre todo trabaja con ganaderos para la exportación. Y él me decía en una ocasión, me dijo, es que si nosotros pasáramos por las aduanas como pasa la carne, o sea, la carne que mandamos de México a Europa o México a Estados Unidos, dice, a nosotros se nos hiciera ese tipo de análisis, no pasaríamos.
Dice, nosotros estamos muy intoxicados por el ambiente, por la comida, además, ¿no? Y ahora que leía este trabajo me acordé mucho de él, ¿no? Porque este chico, por lo que dice, es, estás usando un electrocauterio, provoca salida de vapores. El otro día me metí un poco a la literatura para ver qué era lo que él estaba viendo. Y hay un montón de sustancias que ya se encontraron que se liberan por quemar la piel y músculo y demás cosas que están ahí interviniendo en la cirugía. Y el tema está bien, ¿no? ¿Me explico? O sea, está bien, pero el punto es, aquí la pregunta es, ¿cómo lo vas a resolver? O sea, me parece muy adecuado que tú digas, ah, sí, 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 mira, voy a ver el efecto del humo del electrocauterio porque sospecho que causa síntomas respiratorios. Ok, estoy de acuerdo contigo. Hay muchas sustancias que se liberan. Muy probablemente se irrita la zona, las vías respiratorias, por lo menos las superiores. Ahora el punto es cómo lo vas a resolver. Es decir, a mí me suena, si yo fuera, o si yo fuera a realizar ese experimento, pues es que voy a colocar a un grupo de profesionales de la salud a los cuales les voy a exponer el humo del electrocauterio y a otro grupo no. Y luego, ¿durante cuánto tiempo los voy a exponer? Y luego, ¿cómo voy a evaluar que la sintomatología no es producto de otra cosa, ¿no? ¿Me explico? Y entonces ahí, ¿cómo lo resuelves? La pregunta es válida. A mí me parece muy válida. Ahora el punto es que tienes que diseñar algo que te revele lo que quieres, ¿no? Porque si él lo que va a decir es, ah, miren, es que saben qué, fíjense cómo los que utilizaron el electrocauterio o estuvieron en quirófano utilizando o exponiéndose al humo, desarrollaron síntomas. Ah, sí, ¿y cómo sabes que fue por eso? ¿Cómo eliminas el resto de los factores? Están en un hospital. ¿Cómo eliminas que no fue, pues porque estuvieron en contacto con otra cosa? ¿Cómo tú me demuestras a mí que realmente fue el humo del electrocauterio y no cualquier otra cosa? ¿Ya me van siguiendo? Ya seguramente te voy a decir, no, ese es el tipo de cosas que ustedes tenían que razonar o tendrían que estar razonando, ¿me explico? ¿Cómo lo harían? ¿Qué tipo de experimento realizarían? ¿Utilizarían un modelo animal? ¿O cómo lo resolverían utilizando humanos? Sin que tengan que hacer un experimento, porque yo no creo que haya un comité de ética que diga, ah, sí, 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 no hay ningún problema, ¿no? Puedes hacer tu experimento y a 10 personas les vas a poner humo de electrocauterio y a 10 no. Me parecería, o no lo sé, pero me parecería que sería muy complicado que un comité de ética haga esto, ¿no? Sobre todo si está sospechando que puede causar problemas de salud, ¿no? Entonces va a decir, o sea, a fuerzas, o sea, tú solito vas a hacer que las personas se enfermen. Tendrías que tener una justificación bien clara, que a lo mejor sí la puedes tener, ¿no? A lo mejor dices, quiero desarrollar es una mascarilla que filtre todo esto, ¿no? Y tengo primero que demostrar que sí tiene un efecto. Y entonces sí voy a hacer dos grupos experimentales porque sí se justifica la pregunta, ¿no? Y se justifica que yo puedo utilizar humanos. Ah, mira, pues es que la cosa es que él va a desarrollar una tecnología, pero entonces ya tu experimento ya no se hace tan sencillo como exponerlos, ¿no? Sino ahora cuando menos utilizas otros grupos donde a unos los vas a exponer al humo del electrocauterio, a otros los vas a exponer al humo pero con tu mascarilla, ¿no? A otros sin humo y a otros sin humo con mascarilla. ¿Me explico? Para saber cuáles son, ¿no? Pero ese tipo de razonamiento, basándose en lo que ya estuvieron viendo conmigo, pues tendrían que llegar a él, ¿no? Y no es la única forma, ¿eh? Les puedo pasar otro, que fue la forma como que le dije a él, o sea, si no te vas a ir con modelos animales porque es muy complicado, este, digo, pues simplemente lo que tú tendrías que hacer es evaluar a los mismos que ya están dentro del hospital. Es decir, en el mismo hospital donde tú vas a evaluar, evalúa la sintomatología de los que están metidos en el quirófano con electrocauterios con respecto a los del mismo hospital, pero que no están en contacto con los electrocauterios. Y ya tienes dos grupos naturales a los cuales tú no les haces nada. Simplemente describes. Y es un trabajo descriptivo. ¿Me explico? Cualitativo, que podrías hacer mixto, en el sentido de que dices, vean, aquí hay una clara tendencia
donde el 80%, digamos que eso fue tu resultado, el 80% de los que están en quirófano en contacto con el electrocauterio y el humo del electrocauterio desarrollaron sintomatología respiratoria. Y en el otro lado, de los que están en el mismo hospital, que tendrían entonces posibilidades de que si hay algo en el hospital enfermar a todos, pero no en el área de quirófano, no entran a quirófano, no desarrollan esa sintomatología. Tienen menos posibilidades o hay menos sintomatología. Claro, no tienes la causal, no tienes el efecto. Me explico, es un trabajo correlativo o cualitativo, porque no vas a poder nunca decir si esta es la causa-efecto. Con esto tú puedes decir, mira, pues yo nada más te digo, el 80% de los que estuvieron ahí metidos se enfermaron o tuvieron síntomas. Y los que no están ahí metidos, que están en el mismo hospital, pero no se meten al quirófano, no tuvieron la sintomatología. Ya te da una idea, ¿me explico? Ya tienes una base bien clara para decir aguas, porque sí puede ser que el humo sea ¿no? Y incluso modificamos un poco su título, porque el título que él tenía era así bien, como muy directo, ¿no? Decía, a ver, yo lo que voy a ver es el efecto del humo del cauterio con la sintomatología. Les es que, como tú tienes tu título, es como si quisieras hacer el experimento, ¿me explico? O sea, estás tratando de experimentar con esa parte, con las personas, porque si no, tú no vas a poder. Con ese título no puede ser, ¿no? Efecto del humo del cauterio sobre la sintomatología respiratoria. Yo le decía, no, así de tajante como lo estás colocando tu título, es decir, que tú sí vas a poder medir el efecto que tiene una cosa sobre el otro. Es causa, efecto. Y eso no lo vas a poder hacer. Al menos no sin sin un buen protocolo que te respalde para poder utilizar humanos, ¿no? ¿Ven cómo si hay formas de hacerlo? O sea, hay formas de ir viéndole. Es la misma pregunta, solo hay que cambiarle la forma en cómo la redactamos. Entonces la cambiamos en lugar de este efecto del humo del que sobre, ¿no? Le pusimos el humo del electrocauterio como un posible factor en el desarrollo de sintomatología respiratoria, ¿no? Como un posible factor. Entonces ya no estás diciendo que tú vas a hacer que ese factor sí causa, sino que puede ser un factor. Y entonces ahí ya puedes irte de manera indirecta. Ah, bueno, no, es un posible factor. ¿Sí me estoy explicando o lo estoy espantando? Sí, sí se te explica. Ah, muy bien, muchas gracias, señorita Esmeralda. Y así es como uno podría hacer. Entonces, claro, a lo mejor podrías decir, ah, bueno, está bien, no lo puedo hacer en humanos, pero sí puedo agarrar el electrocauterio y tomar no sé, un pedazo de carne o algo y hacerlo en ratas, ¿no? Y entonces agarras un grupo de ratas y los expones al humo del electrocauterio. Digo, de manera muy burda, ¿no? Pero así tú podrías hacer. Y entonces ves qué le pasa al grupo que los estás exponiendo con respecto al grupo que no. Porque las ratas también tienen sintomatología respiratoria. Y entonces dices, ah, mira, sí. Fíjate que a las ratas que las expuse al humo, ¿no? Y entonces tú ya puedes inferir. Pues miren, en las ratas pasa, ¿no? Pues en el humano podría pasar también. Es muy probablemente que sí, ¿no? Ya a lo mejor, pues les digo, a lo mejor dices, no, pues ahora voy a diseñar una serie de filtros que me van a eliminar esa parte ¿cómo se llama? De la sintomatología, ¿me explico? Espérame. Les digo que escogen siempre cuando voy a dar clase. Y ahí podrían ustedes estar checando también cómo funcionaría el filtro, por ejemplo, ¿no? Y hay un chico que también quiere hacer una mascarilla con unas innovaciones en las mascarillas, está bien. Es un buen trabajo, es algo que también te puede servir de tesis, ¿no? Cuando menos hay dos tesis allá que están tratando de generar prototipos de innovaciones tecnológicas para algunas cuestiones de enfermería, lo cual está bien. Eso lleva a, por ejemplo, proteger la idea, que es lo primero que les digo a ellos. Sí, nada más que aguas. Y aguas a quien le cuentan. Porque plagio, hay un montón de plagios, ¿no? Entonces protejan la idea, ¿no? Le digo a una de las chicas que no les voy a decir qué quiere hacer, pero en su prototipo, le digo, mira, le digo, es bien interesante que tú en tu tesis pongas ese prototipo, le digo, que diseñes el prototipo, le digo, quizás no vas a llegar a la aplicación del prototipo, porque ahí ya es más dinero, ¿no? O sea, primero pues tienes que estar generando los prototipos, luego estar buscando a las personas que se los vas a aplicar para ver si tiene o no función. Digo, pero lo que puedes hacer es desarrollar el prototipo, lo desarrollas en tu tesis
Y luego, bien interesante, es que coloques todos los pasos que tú seguiste para registrar la idea ante el INPI y que sirva de un manual pues, para todas las personas del unismo que quieran hacer una innovación tecnológica. Ustedes detectan un problema dentro de su labor, ¿no? Dentro de su labor clínica y dicen, ¿saben qué es que esto se podría mejorar si tuviéramos esto, esta innovación? Perfecto, desarrollas la innovación, pero te vas al INPI. Y entonces son una serie de pasos para que tú, tu idea, la protejas, la registres. Y no cuesta muy caro. Registrar la idea, no. Lo que sí sale más caro es la patente. Ahí sí ya no. Ahí sí, si ustedes patentan ese trabajo, por ejemplo, ese prototipo lo llegan a patentar, les va a salir caro e incluso luego tienen que patentar en otros países, ¿no? O sea, no nada más es que patentes en México. Y además la patente te dura cierto tiempo en México. Tienes que renovarla o queda ya libre, ¿no? Entonces, lo mejor que puede pasar es que si su prototipo es muy bueno y todo el mundo les dice, ¿saben qué? Es que sí es buenísimo, es que ustedes registren la patente y después pudieran vender la patente, que eso es lo mejor que les puede pasar. Digo, lo otro es que vendan la idea. Antes de la patente, pues pueden vender la idea que ya está protegida también, ¿no? Y claro, lo que van a recibir es menos, pero pues también pueden hacer una buena negociación. Y es que le decía a su compañera, ¿no? O sea, eso que usted quiere innovar, ya hay compañías que hacen o esa tecnología. Entonces, si usted quiere de pronto innovar esa tecnología y competir contra esas industrias, pues va a ser bien complicado. Porque digo, claro, a lo mejor mi idea es tan buena que yo digo, la voy a realizar, voy a sacar un montón de esos avances tecnológicos y me voy a venderlo a los hospitales. Pero ahí está uno compitiendo con industrias grandes. Entonces, lo mejor, siempre lo mejor, digo, a menos que ustedes quieran luchar y estar peleándose con la industria, pues está bien. No digo que no, hay gente que lo logra, ¿no? Pero la mayoría lo que agarra y dice, vámonos, ¿no? Vendo mi patente y vendo mi idea y ya me saco una lana y que la industria, ellos que se vagan bolas si lo venden o no lo venden, ¿no? Y así ocurre. Ah, no sé si se dieron cuenta, pero hace algunos años hubo un boom aquí en México sobre cerveza artesanal. Abrieron muchísimas cervecerías artesanales. Y la venta de cerveza artesanal, pues es cara, muy cara. ¿Y qué pasó con todas las industrias artesanales que empezaron a subir? No sé si les gusta la cerveza, si les gusta la cerveza o sobre todo la cerveza artesanal. ¿Me explico? No la comercial, que ya sabemos que en México tenemos dos. Y además somos unos privilegiados, ¿eh? Déjenme decirles, porque ah, a mí sí me gusta la cerveza y cada vez que voy a un lugar fuera de México o diferentes lugares en México, pruebo su cerveza para saber la calidad, ¿no? De la cerveza. Y somos unos privilegiados, o sea, tenemos una muy buena industria cervecera, aunque sea comercial, ¿eh? Váyanse a Colombia y todas las... Bueno, en Colombia la industria refresquera es la que hace la cerveza. O sea, el que hace los refrescos hace la cerveza. Pues es una porquería de cerveza. O váyanse a Estados Unidos. Prueben sus porquerías de cervezas que tienen. Son unas porquerías, ¿no? Ah, pero así váyanse a Alemania o váyanse a Argentina, ¿no? A la Patagonia. Váyanse a la Patagonia de Argentina y van a ver. Cada pueblito a lo que ustedes vayan tiene su vinatería, tiene su pista de aterrizaje, su vinatería y su cervecería. Y cerveza buena. Aquí en México, cuando empezó el surgimiento esto de la cerveza artesanal, por ejemplo, Cucapa, que era una muy buena, Cucapa la compró la Modelo, ¿no? Ya la tiene la cervecería Modelo, ya la compró, ¿no? Jabalí, otras que también ya las han viniendo. ¿Quiénes han logrado, por ejemplo, la Bru, que está en Michoacán? Muy buena cerveza y se han mantenido. Pero la mayoría de los que abrieron sus cervecerías dijeron, yo lo que quiero es llegar a tener cierta producción para que me compren. Y es eso, ¿no? Competir contra la gran industria cervecera de México, pues es complicado. Tienes que ir agarrando tu nicho y tienes que ir viendo a quién le gustas, dónde puedes vender tu cerveza, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre con el vino, ¿eh? Lo mismo. Pero así, ¿me explico? Por ahí pueden ir, o sea, puede ir desde una innovación tecnológica para, para que ustedes terminen registrando su idea, ¿no? Contestar una pregunta, ¿no? Un tema, ¿me explico? Algo que les llame la atención. Y de ahí va uno dilucidando, así hace perfilar un trabajo de investigación. Que lo único que vamos a hacer aquí, o sea, aquí vamos a ver
Ambos, porque no, a mí no me gusta la idea esta de que hagan primero un trabajo para ver si es cualitativo y luego cuantitativo. No, vamos a ocupar este curso para definir un tema y el siguiente curso para poder decir cómo se va a analizar ese tema, porque ahí sí, si es cualitativo o cuantitativo, vamos a utilizar diferentes técnicas. Pero lo primero es diseñar la idea. Y que por eso la forma en que todo mundo va a colaborar con la idea de todos, para que así nos quede a todos más claro cómo es un trabajo de un estilo, cómo es otro trabajo de otro estilo, si es mixto, es cualitativo, cuantitativo, que si es transversal, que si es longitudinal, ¿me explico? Que si va a ser descriptivo, que si va a ser experimental o cuasi experimental. Y así nos vamos a ir llevando todo esto. Más preguntas, jóvenes, porque no quiero dejarlos ahí con la duda de cómo se va a realizar la siguiente parte del curso y cómo va a venir el examen, ¿me explico? ¿Más preguntas, jóvenes? ¿Nadie? ¿Ya se espantaron? Profe, Dígame, señorita yo tengo Fernanda. una pregunta. Por Entonces, supuesto. en el examen no Ujú. va a preguntarnos así como que los conceptos, Sí, va a haber igual una que en el parte. temario. No, va a venir una parte. Va a venir una parte de confusión múltiple. De que sí, viene con los conceptos, con esa parte de acuerdo al temario, que y sobre todo lo que vimos en clase, ¿me explico? Que viene implícito en lo del temario. Y posteriormente, a ver, a lo que me refiero es esto. Ustedes lo que tienen que hacer es estudiar lo que vimos esta semana. Esta semana, los conceptos que vimos esta semana hasta el día de ayer, que fueron como 2 o 3 días nada más. Eso es lo que ustedes tienen que estudiar. Los ejemplos que yo les voy a poner es para que ustedes lo ubiquen en esto. O sea, una cosa es que ustedes me contesten el concepto y que yo me dé cuenta que el concepto lo entienden, y otra cosa es que ustedes apliquen el concepto. En otras palabras, es usar el concepto para aplicarlo ya de manera práctica en ejemplos en el examen, ¿no? O sea, yo les digo, a ver, la pregunta es esta, ¿no? Esta es la pregunta, este es el título de la investigación, este es el objetivo de la investigación. Descríbeme qué tipo de investigación es, ¿no? Y por qué, ¿no? La segunda a lo mejor podría ser, aquí viene, este es el título, este es el objetivo, ¿no? ¿Cómo podrías contestar tú? Haciendo un trabajo cualitativo, por ejemplo. ¿Sí me explico? Sí, maestro, gracias. Ok. ¿Les da algún tipo de escozor o problema que sea así el examen? ¿Les da mello? No sabemos todavía, maestro. No estamos acostumbrados a exámenes así. ¿Cómo? ¿A exámenes donde tenga que aplicar los conceptos? No, Son... no con los ejemplos. Ah, ya, no, pues esa es la manera. O sea, si ustedes incluso si ustedes me agarraron la onda y entendieron muy bien lo que hablamos esos 3 días, ni siquiera necesitan estudiar. Van a llegar al examen y decir, es así, punto. Bueno, pero apenas nos estamos conociendo también, ¿no? Dígame, señorita Paula. Es como si, por ejemplo, en la materia de patología, Ajá. Ujú. nos dijeran el concepto, ¿no? Pero nosotros vamos a, ya sea opción múltiple o pregunta abierta, y posterior hacer como un caso clínico Ajá. de Ujú. Sí, es lo mismo. Digo, nada más que ahí en el caso clínico, pues viene la sintomatología, ¿no? Viene los signos, síntomas, y entonces tú qué harías, ¿no? Aquí es muy parecido, nada más que en lugar de, o en farmacología, que también se usa mucho el caso clínico, ¿no? O sea, en farmacología dices, mira, tiene tales síntomas, ¿cuál sería el tratamiento que tú darías, ¿no? Este, hay muchos, eh, hay muchas, formas, por ejemplo, de resolver un problema eh, de tipo, o una patología, ay, ¿cómo se llaman estas? Acidopeptídicas, ¿no? Dependiendo de la sintomatología es lo que tú vas a dar. Algunas sintomatologías, acidopeptídicas tendrías que utilizar, por ejemplo, antibióticos, porque ya sospechas del Helicobacter, ¿no?
En otras sintomatologías, pues estás sospechando a lo mejor de úlcera gástrica o en otras úlcera duodenal y el tratamiento es diferente. Pero ahí tú colocas la sintomatología, los signos, los síntomas y te vas, ¿no? Y entonces dices, ¿qué tipo de fármacos darías? O a veces colocas tú la respuesta, ¿no? En confusión múltiple, ¿no? Das, por ejemplo, antiácidos, ¿no? Inhibidores o más bien antagonistas de los receptores H2 y das un protector de mucosa, ¿no? Y estás colocando que la persona tiene una sintomatología de gastritis crónica, ¿no? Pues es probable que ese tipo de, pues sí palíes algunos, o hagas paliativo el asunto, palíes algunos síntomas, pero no estás atacando la causa, que es muy probable que sea el Helicobacter, si no tienes la confirmación, claro, ¿no? Porque si no, pues metes iba a decir endodoncia, una endoscopía y que saquen un pedazo de estómago o de mucosa y que la cultiven, ¿no? Y a ver si sí tienen o no Helicobacter. Y ya te vas directamente con la sintomatología más clara. Claro, pero si tiene úlcera y además tiene Helicobacter, pues es diferente lo que tienes que utilizar. Es así más o menos, ¿no? Este, yo creo que no va a ser tan complicado desde mi punto de vista, pero vemos cómo nos va, les digo, o sea, cómo les va a ustedes y cómo me va a mí. Yo no creo que vaya a ir, o vaya a ser tan complicado. Nada más tienen que tener bien claro esto, es seguir la lógica, seguir los pasos que estuvimos revisando, o sea, cómo se van resolviendo las preguntas, cómo van saliendo, cómo se hace de manera ordenada, ¿me explico? Sean lo más ordenados que puedan. Es lo único, razonen bien lo que se les está preguntando, ¿no? Ya olvídense de llegar y contestar y vaciar el concepto, ¿no? Sino más bien aplíquenlo. A ver, ¿cómo lo contestaría yo? De esta manera. Y no necesariamente por el hecho de que alguno de ustedes lo conteste de una manera y otros de otra, significa que uno está mal o el otro está mal. No. Ahorita les puse el ejemplo del chico que quiere ver lo del humo del electrocauterio y había cuando menos 3 formas de resolverlo. 3 formas. Y las 3 igual de válidas. Entonces ahí viene el punto, ¿no? ¿Qué tan válido va a ser cuando yo les ponga el ejemplo y les diga, a ver, cómo lo contestarían ustedes, ¿no? ¿No? Dígame, señorita Profe, Catherine, dígame. o sea que usted va a evaluar como, por ejemplo, ¿se acuerda cuando las primeras clases nos puso los ejemplos de los zapatos? Ah, Que sí, ajá. muchos vemos un color y otros vemos otro. Ujú, Entonces, más o menos así se va a guiar para darnos una calificación. sí, Por ejemplo, cada uno va a tener su perspectiva de cómo va a claro. realizar el problema. Ujú, sí. Ah, ok. Y no necesariamente tendrían ustedes, o estar equivocados, ¿me explico? O sea, a lo mejor ahí me dices tú, es que yo utilizaría, un modelo clínico y expongo al paciente. Entonces, la idea puede ser muy bien, o sea, sí está bien, pero yo a lo mejor le resto puntaje en decirle, pero no analizó que, pues que éticamente o moralmente no podría hacerse, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Sí, profe. Gracias. ¿No? ¿De qué? Y así sería la cuestión del examen. No, no creo que haya tanto lío justo ahora que estamos empezando a revisar las partes, ¿no? De cómo se hace la investigación, los ejemplos que les di, cómo nos fuimos. Nada más es eso, ¿no? Yo creo que después del examen les va a quedar todavía más claro. Dígame, joven Carlos. Sí, profe. Ah, Bueno, tenía una duda, es que estaba revisando los links de los videos de que han subido a la clase ajá. y pues el día 27 me parece es el único día que no lo subió, pues, y es para que lo pudiera retroalimentar, pues. El del 27 no lo subí. Ok, No, me parece que no. déjenme checar por qué razón. Pero justo lo voy a intentar subir. Creo que con ustedes no tengo ningún problema. Es que con Pharma, de repente la clase se hace más larga. Y yo no me había percatado de que el YouTube no sube videos de más de 1 hora. Entonces muchas de las de Pharma no he podido subirlas, pero porque duran más de 1 hora. Pero yo no sé. Bueno, déjame ver, de una vez lo checo. Pues para qué estamos haciéndole aquí el cuento, ¿no? A ver, déjenme ver. Estamos en metodología, clases, videos.
Videos del 27, aquí está. Y la grabación dura... Déjenme checar. A lo mejor se me pasó subirlo. No, dura más de una hora. Dura más de una hora. Seguramente por eso no lo he podido subir. Y dura una hora con un minuto. Y el problema está en que no, intento reducirlo y me tarda muchísimo tiempo en procesarlo. Pero lo que voy a hacer es eso, lo voy a recortar y lo subo hoy mismo. ¿Les parece? ¿Es el único que falta? ¿El del 27? ¿El de ayer sí lo subí? Sí, profe. Ok. Déjenme entonces reducir este video y, y ya con eso, pues nada más es un minuto lo que tengo que reducirle, ¿me explico? Ni tampoco es que le fuéramos a reducir cuánto. Le voy a reducir de un lado y del otro. Y ya con eso lo recortaríamos. Muy bien, ¿alguna otra cuestión? Ya lo reduje a 58, ahora nada más déjenme guardarlo. Para ver si que les digo que aquí es donde se está tardando muchísimo. Si les preocupa, es el del 27, ¿verdad? Quedamos. Ahí está, ya me lo está guardando, pero les digo que se va a tardar un rato. Y ya después lo subo. Muy bien, ¿algo más, jóvenes? Maestro, Dígame. en cuanto a las definiciones, Ajá. las vamos a poner, bueno, va a ser opción, dijo, ¿verdad? Sí, De confusión. sí, ahí va a estar. Ahí va a estar la respuesta. No va a ser abierta, por si llegara a ser No, abierta y si lo colocáramos como nosotros. no. Ok. Ustedes dentro de lo que yo les ponga de respuesta, ustedes tienen que encontrar la que más se acerque a lo que ustedes consideren, ¿no? Ok, está bien. Ujú. Y el otro sí va a ser abierto. Pero tampoco va a colocar mucho, ¿no? O sea, tampoco me los voy a agarrar y les voy a poner 10 ejemplos y ahora díganme cómo contestan las 10, ¿no? No, pues no. ¿Me explico? No. Y por cierto, si les voy a dar el chance, fíjense bien, les voy a dar el chance de que ustedes puedan diseñar uno. O sea, digamos, yo no les pregunté algo, por ejemplo, que ustedes sí sabían. Entonces me dicen, ¿saben qué? Pues yo le cambio esta por esta. Ah, bueno, está bien, no tengo lío. En las preguntas de conocimiento. Y en las preguntas de abajo donde ustedes tengan que resolver, les voy a dar chance de que puedan cambiar uno. Que ustedes me digan, bueno, profe, yo pretendo y quiero hacer esto. Entonces, que ustedes lleven uno bien estudiado y que me digan cómo. Y también se los puedo validar. Nada más el chiste es que yo pueda ver que sí están entendiendo. Eso es lo único que a mí me interesa. No me interesa tanto, me interesa que aprendan. No me interesan los exámenes como tal, ¿me explico? Me interesa que aprendan. ¿Y cómo evalúo el aprendizaje? Pues con esta manera, ¿me explico? Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo le hacemos? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Pues perfecto, pues si ya no hubiera más dudas, si ya no hubiese otra cosa, los dejo descansar, tranquilos, duerman tranquilo, no se estresen tanto, ¿no? Y pues entonces nos escucharíamos el próximo martes, ¿no? ¿Sale? Cualquier cosa, pues aquí estoy. Sí, profe. Sí, profe. Pues cualquier cosa también aquí estoy al pendiente, ¿me explico? Pueden mandarme correos, mensajes, como ustedes quieran. Y ya con eso, podemos seguir platicando. Pues en vista de que ya no hay más, pues, jóvenes, muy buen fin de semana y que estén muy bien. Gracias, maestra, igualmente. A ustedes. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta el Luego, martes. profe. Hasta luego, jóvenes, hasta luego.